A veces, la persona que crees que te ha traicionado es en realidad la que más te está protegiendo. Marco estaba a punto de firmar el fin de su matrimonio, convencido del odio de su esposa y listo para borrarla de su vida. Pero el papel en blanco en el juzgado escondía una verdad devastadora que cambiaría su destino para siempre. Un secreto guardado con lágrimas y un miedo profundo estaba a punto de ser revelado. Y cuando Marco lo descubriera, se daría cuenta de que su verdadero enemigo no era el amor que había perdido, sino la amenaza que se lo había arrebatado. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Marco ajustó el nudo de su corbata con un tirón seco, el tejido de seda caro sintiéndose como una soga alrededor de su cuello. Se miró en el reflejo de la puerta de cristal del juzgado, y el hombre que le devolvió la mirada era un extraño. Tenía los ojos fríos, la mandíbula apretada y una rigidez en los hombros que delataba meses de tensión acumulada. Atrás había quedado el hombre que sonreía con facilidad, el que encontraba alegría en los pequeños gestos de su esposa, Sofía. Ese hombre había muerto el día que ella, con una voz desprovista de toda emoción, le había dicho las palabras que destrozaron su mundo: quiero el divorcio. Hoy era el día de la ejecución final, la firma que convertiría su historia de amor en un simple expediente archivado. Su abogado y mejor amigo, David, estaba a su lado, con una expresión de preocupación mal disimulada. Marco, ¿estás seguro de esto? Aún podemos posponerlo. Hablar con ella una vez más. Marco soltó una risa amarga, un sonido hueco que no llegó a sus ojos. ¿Hablar? ¿Para qué, David? Para que me repita que ya no me ama, que todo fue un error. No, gracias. Ya tuve suficiente humillación. Quiero terminar con esto, firmar esos papeles y no volver a ver su cara nunca más. Su voz era dura como el granito, una coraza que había construido para proteger los restos de su corazón. El recuerdo de esa última conversación era una herida que no dejaba de sangrar. Sofía, la mujer cuya risa era como música para él, la que se acurrucaba en su pecho cada noche, se había plantado frente a él con la frialdad de una extraña. No hubo lágrimas, no hubo dudas, solo una determinación helada que lo dejó sin aire. Él le había rogado, le había pedido una explicación, una razón, cualquier cosa a la que aferrarse. Pero ella simplemente negó con la cabeza. No hay nada que explicar, Marco. Se acabó. Y con esas palabras, se había ido, llevándose consigo el color y la vida de su mundo. David suspiró, sabiendo que era inútil discutir. Está bien, amigo. Como quieras. Su abogada dijo que llegaría a las 10 en punto. Solo tenemos que esperar. Se sentaron en los duros bancos de madera del pasillo del juzgado, un lugar impersonal y estéril que parecía burlarse de la intimidad y el calor que una vez compartieron. Cada minuto que pasaba era una tortura para Marco. El reloj en la pared avanzaba con una lentitud exasperante, sus tics marcando el ritmo de la demolición de su vida. 10 en punto. 10:05. 10:15. Sofía no aparecía. La ira de Marco, que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie, comenzó a desbordarse. ¿Dónde está? Se está burlando de mí, espetó, poniéndose de pie de un salto y comenzando a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Cálmate, Marco. Quizás se atascó en el tráfico. Le daré una llamada a su abogada, dijo David, sacando su teléfono. Mientras David hablaba en voz baja, Marco se detuvo frente a una ventana, mirando la ciudad sin verla. ¿Era este otro de sus juegos crueles? ¿Disfrutaba viéndolo sufrir, esperando, desesperado por poner fin a la agonía? La idea lo envenenó, solidificando su resentimiento. Quería odiarla. Necesitaba odiarla para poder sobrevivir. David colgó el teléfono con el ceño fruncido. Extraño. Su abogada tampoco puede localizarla. Dice que Sofía le confirmó esta mañana que estaría aquí sin falta. Está preocupada. La palabra preocupada apenas se registró en la mente de Marco.
La reemplazó con manipuladora, cobarde. No está preocupada, está actuando. Esto es para alargar mi sufrimiento. Pues no lo conseguirá, gruñó Marco, su decisión tomada en un instante. Voy a buscarla. Voy a ir a nuestra antigua casa y voy a obligarla a que me dé la cara y termine con esta farsa de una vez por todas. David intentó detenerlo. Marco, no creo que sea una buena idea. Estás alterado. Deja que yo me encargue. Pero Marco ya no escuchaba. Salió del juzgado como una tormenta, su furia dándole un propósito. Condujo por las calles de la ciudad de forma automática, su mente era un torbellino de recuerdos dolorosos y rabia fresca. Cada semáforo en rojo era una afrenta, cada coche lento un obstáculo en su camino hacia la confrontación final. El trayecto a la casa que una vez fue su hogar fue un viaje a través de los fantasmas de su felicidad perdida. Recordó la primera vez que entraron juntos, cuando aún era una casa vacía llena de ecos y promesas. Recordó haber pintado el salón de un azul suave, el color favorito de Sofía, mientras ella se reía y le manchaba la nariz con pintura. Recordó las cenas en la pequeña terraza, las noches de cine en el sofá, el sonido de su risa llenando cada rincón. Ahora, esa misma casa era el escenario de su traición. Al llegar, frenó bruscamente. La casa tenía un aspecto descuidado. El césped estaba un poco crecido y una de las macetas del porche se había volcado, derramando tierra seca. Un mal presentimiento, pequeño pero insistente, comenzó a picar en el borde de su conciencia, pero lo aplastó con su ira. Era solo otra prueba de su indiferencia. Golpeó la puerta con fuerza, el sonido retumbando en el silencio del vecindario. Sofía. Abre la puerta. Sé que estás ahí. Deja de esconderte y ven a firmar los malditos papeles. Silencio. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza, haciendo vibrar la madera. Sofía, te juro que si no abres esta puerta la echaré abajo. Esperó, con el corazón martilleando en su pecho, una mezcla de rabia y una extraña ansiedad. Finalmente, oyó el sonido de un cerrojo girando lentamente. La puerta se abrió una rendija. La mujer que apareció en el umbral no era la Sofía fría y decidida que lo había dejado. Tampoco era la mujer vibrante y llena de vida de la que se había enamorado. La persona que tenía delante era una sombra. Estaba pálida, con profundas ojeras moradas bajo los ojos, que parecían hundidos en su rostro. Su cabello, normalmente brillante y cuidado, estaba opaco y recogido en un moño desordenado. Llevaba una bata vieja y gastada que colgaba de su cuerpo, revelando lo delgada que estaba. Parecía frágil, como si una ráfaga de viento pudiera romperla. La ira de Marco vaciló, confundida por la imagen que tenía delante. ¿Qué te ha pasado?, balbuceó, su furia dando paso a una conmoción desconcertada. Sofía no respondió. Solo lo miró con unos ojos vacíos, llenos de un dolor tan profundo que a Marco se le heló la sangre en las venas. Intentó cerrar la puerta, pero él fue más rápido y la empujó, entrando en la casa. El interior era un reflejo de su apariencia. Las cortinas estaban corridas, sumiendo la casa en una penumbra polvorienta. Había platos sucios en el fregadero y una sensación general de abandono y tristeza. Sofía, ¿qué demonios está pasando aquí?, exigió, su voz más suave ahora, teñida de una preocupación que no pudo reprimir. No debiste venir, Marco, susurró ella, su voz era un hilo frágil. Vete, por favor. No me iré a ninguna parte hasta que me digas por qué no fuiste al juzgado y qué es todo esto. La agarró suavemente por los hombros y se sorprendió de lo delgados que se sentían bajo sus manos. Ella se estremeció ante su contacto, pero no se apartó. Fue entonces cuando él lo vio. Una carta sobre la mesita del café. Estaba arrugada, como si la hubieran apretado con fuerza muchas veces. Sin pensarlo, se inclinó para cogerla. No, gritó ella, un grito ahogado de pánico, intentando arrebatársela. Pero él ya la tenía. La desdobló y sus ojos recorrieron las palabras impresas. No era una carta. Eran amenazas. Frases crueles y explícitas que describían con detalle lo que le harían a él, a Marco, si Sofía no se alejaba de su vida.
Hablaban de arruinar su negocio, de destruir su reputación, de causarle daño físico. La firma al final de la nota era un nombre que Marco no reconoció, pero el tono era inconfundiblemente peligroso. El mundo de Marco se detuvo. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Levantó la vista de la carta hacia Sofía, y de repente, todo encajó. Su frialdad, su repentina decisión de divorciarse sin explicación, su negativa a luchar por ellos. No era odio. Era miedo. No lo estaba abandonando. Lo estaba protegiendo. Sofía, su voz se quebró. La ira se había evaporado por completo, reemplazada por una ola de arrepentimiento tan inmensa que lo ahogaba. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. No podía, Marco. No podía arriesgarte. Dijo que te destruiría si no me alejaba de ti. Y yo le creí. Es un hombre peligroso. No sabes de lo que es capaz. En ese instante, Marco sintió como su corazón, que había estado hecho piedra durante meses, se rompía en 1000 pedazos, no de dolor, sino de un amor abrumador y protector que resurgió con la fuerza de un tsunami. Había sido un idiota. Un completo y ciego idiota. Mientras él la maldecía y la odiaba, ella estaba viviendo un infierno sola, todo para mantenerlo a salvo. Se acercó a ella y la envolvió en sus brazos, atrayéndola contra su pecho. Al principio, ella se resistió, su cuerpo estaba tenso por el hábito de la soledad y el miedo. Pero él la sostuvo con firmeza, enterrando su rostro en su cabello. SHHH, mi amor. Estoy aquí. Estoy aquí ahora, susurró, su voz ronca por la emoción. Sintió como el cuerpo de ella se rendía, como se derrumbaba contra él, y un sollozo desgarrador finalmente escapó de sus labios, el sonido de meses de dolor y terror reprimidos. Lloró hasta que no le quedaron fuerzas, y Marco la sostuvo durante todo el tiempo, meciéndola suavemente, susurrando palabras de consuelo, maldiciéndose a sí mismo por cada segundo que había pasado odiándola. Cuando sus sollozos se convirtieron en un temblor silencioso, él le levantó la barbilla con suavidad, obligándola a mirarlo. Limpió sus lágrimas con sus pulgares, su toque era reverente. Mírame, Sofía. Mírame, dijo con una intensidad que la hizo contener la respiración. Cometí el error más grande de mi vida al dudar de ti. Fui un ciego, un egoísta. Pero eso se acabó. ¿Me oyes? Se acabó. Ella negó con la cabeza, el miedo todavía nadando en sus ojos. No lo entiendes, Marco. Él no se detendrá. Si sabe que estás aquí. Me da igual, la interrumpió él, su voz era un juramento de acero. Que venga. Que lo intente. Nadie, y quiero decir nadie, va a volver a amenazarte o a separarnos. Esto no es solo tu lucha. Es nuestra lucha. Su mirada era feroz, protectora. Vio un destello de la antigua Sofía en sus ojos, una chispa de esperanza que había creído extinta. Se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión salvaje, sino uno de profundo arrepentimiento y promesa. Fue un beso que pedía perdón y juraba protección. Sus labios estaban salados por las lágrimas, pero para Marco, era el sabor más dulce del mundo. Era el sabor de la redención, el sabor del hogar. Cuando se separaron, apoyó su frente contra la de ella. No habrá ningún divorcio, Sofía. Esos papeles pueden irse al infierno. Tú eres mi esposa. Y te juro, por mi vida, que nunca más dejaré que escapes de mí. Vamos a superar esto. Juntos. Por primera vez en meses, Sofía no sintió el peso aplastante del miedo. Sintió el calor de los brazos de Marco, la fuerza de su determinación. Y en la oscuridad de su desesperación, una pequeña llama comenzó a arder de nuevo. La llama de la esperanza. Y la llama de un amor que, aunque herido y malentendido, se negaba a morir. Marco no la soltó. La guió hasta el sofá y se sentó con ella, manteniéndola cerca, como si temiera que pudiera desvanecerse si la dejaba ir. ¿Quién es, Sofía? ¿Quién es este hombre?, preguntó, su voz calmada pero con un filo peligroso. Ella respiró hondo,
el temblor en su cuerpo comenzaba a disminuir bajo la seguridad de su abrazo. Se llama Ricardo Vega. Lo conocí hace muchos años, antes de que nos conociéramos tú y yo. Salimos por un tiempo, pero, era posesivo, controlador. Me asusté y rompí con él. Desapareció de mi vida y pensé que nunca volvería a verlo. Hizo una pausa, tragando saliva. Hace unos meses, apareció de la nada. Se ha vuelto poderoso. Tiene dinero, influencias. Me dijo que nunca había dejado de pensar en mí, que yo era suya. Cuando le dije que estaba casada, que te amaba, se enfureció. Ahí fue cuando empezaron las amenazas. Marco apretó la mandíbula. La imagen de otro hombre acosando a su esposa, aterrorizándola, llenó sus venas de un hielo asesino. Deberías habérmelo dicho, mi amor. Habríamos enfrentado esto juntos desde el principio. Tenía demasiado miedo, admitió ella en un susurro. Me mostró fotos tuyas, sabía tus horarios, los detalles de tu negocio. Me hizo creer que la única forma de mantenerte a salvo era desaparecer de tu vida, hacerte creer que ya no te quería para que tú también te alejaras y siguieras adelante. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, Marco. Cada palabra que te dije ese día fue una mentira que me desgarró el alma. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de confesión. Marco la besó de nuevo, esta vez con más urgencia, queriendo borrar el dolor, queriendo reafirmar su presencia. Se acabaron las mentiras, Sofía. Se acabaron los secretos. De ahora en adelante, solo la verdad entre nosotros. Y la verdad es que te amo. Nunca he dejado de amarte, ni siquiera cuando creía que te odiaba. Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de Sofía. Se aferró a él, absorbiendo su fuerza. ¿Qué vamos a hacer, Marco? Él la miró, y la frialdad que había visto en su propio reflejo en el juzgado había desaparecido. En su lugar, había una determinación de hierro. Primero, vas a comer algo. Estás demasiado delgada. Y luego, voy a hacer algunas llamadas. Este Ricardo Vega cometió un grave error. No solo te amenazó a ti. Se metió con mi esposa. Y va a descubrir muy pronto por qué eso es algo que nadie debería hacer. Se levantó y fue a la cocina. El desorden no le importó. Abrió la nevera y la encontró casi vacía. Frunció el ceño y comenzó a buscar en las alacenas. Encontró una lata de sopa y algo de pan. Mientras calentaba la sopa, su mente trabajaba a toda velocidad. Llamaría a David, no solo como abogado, sino como el amigo que era. Necesitaría asesoramiento legal. Pero también tenía otros contactos, gente de su pasado empresarial que sabía cómo investigar, cómo encontrar las debilidades de un hombre. Ricardo Vega se creía intocable. Marco iba a demostrarle lo equivocado que estaba. Le llevó la sopa a Sofía y se sentó a su lado, observándola comer cada cucharada, como si ese simple acto fuera la victoria más importante del mundo. Cuando terminó, ella lo miró con una mezcla de gratitud y ansiedad. Tengo miedo, Marco. Él tomó su mano y la besó. Lo sé. Pero ya no estás sola. Yo estoy aquí. Y no voy a ir a ninguna parte. Su teléfono sonó. Era David. Marco respondió, su voz firme. David, cancela todo. No hay divorcio. Te necesito en mi casa. Tenemos un problema. Le explicó la situación en términos breves y concisos. Pudo oír la conmoción en la voz de su amigo, seguida de una oferta inmediata de ayuda. Cuando colgó, se volvió hacia Sofía. La penumbra de la tarde se filtraba por las cortinas. La casa todavía se sentía triste, pero ya no estaba vacía. Estaba llena de un nuevo propósito. David viene para acá. Vamos a poner una orden de alejamiento, a denunciarlo a la policía. Vamos a usar todas las herramientas legales que tengamos. Él dirá que son mentiras, susurró Sofía. Tiene dinero, puede comprar a quien quiera. Puede que tenga dinero, concedió Marco, sus ojos brillando con una luz peligrosa. Pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Te tengo a ti.
Y lucharé por ti con todo lo que soy. Este hombre no sabe con quién se ha metido. Se inclinó hacia ella, su aliento cálido en su piel, y su voz bajó a un susurro íntimo, lleno de una pasión que había estado dormida durante demasiado tiempo. He pasado los últimos meses soñando contigo, incluso cuando estaba furioso. Soñaba con tu olor, con el sabor de tus labios, con el tacto de tu piel contra la mía. Su mano se deslizó por su brazo, enviando escalofríos por su cuerpo. Extrañaba esto, continuó él, su pulgar acariciando la suave piel de su muñeca. Extrañaba la forma en que tu cuerpo encaja con el mío, la forma en que suspiras mi nombre cuando te hago el amor. Ricardo Vega intentó robarme eso. Intentó robarme a mi esposa. Va a lamentar el día en que decidió poner sus ojos en ti. Sofía sintió un rubor subir por sus mejillas, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. La forma en que la miraba, con esa mezcla de protección y deseo crudo, la hacía sentir segura y deseada a la vez. Marco, empezó a decir, sin saber qué decir. Él le puso un dedo en los labios. No digas nada. Solo déjame cuidarte. Déjame demostrarte que todo va a estar bien. La levantó en brazos con una facilidad que la sorprendió. Ella soltó un pequeño grito y se aferró a su cuello. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro y le recordó al hombre del que se había enamorado. Te llevo a la cama. Necesitas descansar. Y yo me quedaré a tu lado. No te dejaré sola ni un segundo. La llevó a su antiguo dormitorio. La cama estaba deshecha, pero a él no le importó. La depositó suavemente sobre las sábanas y se acostó a su lado, completamente vestido, atrayéndola hacia su pecho. Ella se acurrucó contra él, inhalando su aroma familiar, sintiendo el latido constante de su corazón bajo su oído. Era el sonido más reconfortante del mundo. Por primera vez en meses, el monstruo llamado Ricardo no era la presencia más grande en su mente. Era Marco. Su fuerza, su amor, su promesa. Cerró los ojos, sintiendo el agotamiento de meses de estrés y miedo finalmente ceder. Antes de quedarse dormida, escuchó a Marco susurrar en su cabello, sus palabras un juramento solemne que selló su futuro. Esto no ha terminado, mi amor. Apenas está comenzando. Y te juro, Sofía, que nunca más vas a escapar de mi vida. Nadie nos va a separar de nuevo. Se durmió sintiendo sus labios en su frente, segura en los brazos del hombre que había juzgado mal, el hombre que ahora era su protector, su ancla y su amor renacido de las cenizas de un secreto doloroso. La batalla apenas comenzaba, pero ya no la enfrentaría sola. Estaban juntos, y juntos, eran invencibles. El sol de la mañana se filtraba a través de las sucias cortinas, dibujando rayas de luz sobre el polvo suspendido en el aire. Marco se despertó lentamente, la sensación de un peso cálido en su pecho era lo primero que registró su conciencia. Bajó la mirada y la vio. Sofía dormía profundamente, su rostro anidado en el hueco de su hombro, una de sus manos descansando sobre su corazón. Por primera vez en meses, Marco no se despertó con un nudo de amargura en el estómago. En su lugar, sintió una abrumadora ola de ternura y una furia protectora que ardía a fuego lento en sus venas. Se quedó inmóvil, sin querer despertarla, estudiando su rostro a la pálida luz. Las sombras bajo sus ojos seguían ahí, un recordatorio del infierno que había vivido sola. Sus mejillas estaban más hundidas de lo que recordaba, pero en el sueño, su expresión era serena, libre del miedo que la había consumido. Con un cuidado infinito, apartó un mechón de pelo de su frente. Su piel era suave, familiar. Era su Sofía. La mujer que creía haber perdido para siempre estaba de vuelta en sus brazos, y se juró a sí mismo que movería el cielo y la tierra para que nunca más tuviera que sentir miedo. Ella se removió, sus pestañas revolotearon y sus ojos se abrieron lentamente. Por un segundo, hubo confusión en su mirada, seguida de un destello de pánico, un reflejo condicionado por meses de soledad y terror. Pero entonces sus ojos se encontraron con los de él, y la tensión abandonó su cuerpo con un suspiro. Marco, susurró, su voz ronca por el sueño. No era una pregunta, sino una afirmación, una palabra cargada de alivio. Estoy aquí,
respondió él, su voz era un murmullo profundo. No me he ido a ninguna parte. Se inclinó y la besó suavemente en los labios. Buenos días, mi amor. Una débil sonrisa se dibujó en los labios de Sofía. Buenos días. Se quedó mirándolo, como si tratara de memorizar cada rasgo de su rostro, como si temiera que fuera un sueño. ¿Cómo te sientes? Extraña, admitió ella. Como si hubiera dormido durante 100 años. Pero, segura. Hacía mucho tiempo que no me sentía segura. Las palabras de ella fueron una daga en el corazón culpable de Marco. Nunca más volverás a sentirte insegura. Te lo prometo. Él deslizó su mano desde su hombro hasta su cintura, atrayéndola más cerca, hasta que sus cuerpos estuvieron completamente pegados. Sintió el calor de ella a través de la fina tela de su ropa, y un deseo, profundo y primario, se agitó en él. No era solo lujuria, era la necesidad de reafirmar su conexión, de borrar la distancia que un monstruo había puesto entre ellos. «Sabes», susurró él, su aliento rozando su oreja, «anoche, mientras dormías, no podía dejar de pensar en todas las mañanas que he perdido. En todas las mañanas que me desperté solo en una cama fría, maldiciendo tu nombre, cuando debería haber estado aquí, protegiéndote». Sofía se estremeció, pero no por miedo. «No pienses en eso, Marco. No fue tu culpa». «Si lo fue», insistió él, su voz se volvió más intensa. «Fui un tonto por no ver más allá de mi propio dolor. Pero voy a compensártelo. Voy a compensarte cada segundo perdido». Sus labios encontraron el sensible hueco de su cuello, y ella inspiró bruscamente. «Voy a recordarte cada día lo mucho que te amo», continuó él, sus besos trazando un camino ardiente por su clavícula. «Voy a llenar esta casa de nuevo con tu risa. Y voy a hacerte el amor hasta que olvides que alguna vez existió el miedo, hasta que el único nombre que pueda suspirar sea el mío». El rubor se extendió por el pecho de Sofía, un calor delicioso que no tenía nada que ver con el sol de la mañana. Su cuerpo, que había estado entumecido por el miedo durante tanto tiempo, comenzaba a despertar, a responder al toque de su marido de una manera que creía haber olvidado. «Marco», suspiró ella, su mano subiendo para enredarse en su cabello. «Eres un descarado». Él levantó la cabeza y le sonrió, una sonrisa pícara que le llegó a los ojos. «Solo contigo, mi vida. Solo contigo. ¿O ya has olvidado las cosas que me gusta susurrarte al oído cuando estamos así, piel con piel?» Ella negó con la cabeza, una sonrisa genuina finalmente floreciendo en su rostro. «No, no lo he olvidado». «Bien», dijo él, su voz bajando a un gruñido juguetón. «Porque tengo muchas ganas de refrescarte la memoria. Pero primero», añadió, volviéndose repentinamente serio, aunque sus manos no dejaron de acariciar la curva de su espalda, «tenemos que prepararnos para la guerra». El sonido del timbre lo sobresaltó a ambos. Sofía se tensó instintivamente, sus ojos se abrieron de par en par. Marco la apretó con fuerza. «Tranquila. Es David. Le llamé anoche. Está aquí para ayudarnos». Le dio un último beso rápido y se levantó de la cama. «Quédate aquí. Iré a abrir». Sofía observó cómo salía de la habitación, su presencia llenando el espacio, una fuerza de la naturaleza decidida a protegerla. Se sentó en la cama, abrazando sus rodillas. La llegada de David hacía que todo fuera real. La pesadilla no había terminado, pero ahora tenía un aliado. Tenía a su marido de vuelta. Marco abrió la puerta y encontró a David con una carpeta bajo el brazo y 2 cafés humeantes en la mano. La expresión de su amigo era una mezcla de preocupación y determinación. «Traje refuerzos», dijo David, entregándole un café. «¿Cómo está ella?» «Durmiendo cuando sonaste». «Está frágil, David. Más de lo que puedas imaginar. Este bastardo la ha destrozado». «Pues vamos a empezar a recoger los pedazos», dijo David, entrando. «Y luego iremos a por él». Se sentaron en la mesa de la cocina, que Marco había despejado a primera hora. Sofía se unió a ellos unos minutos después, vestida con unos vaqueros y un suéter que le quedaban grandes. Se movía con timidez,
como si no estuviera segura de su lugar en su propia casa. Marco se levantó y le acercó una silla, su mano descansando en su hombro hasta que se sentó. David le sonrió con amabilidad. Sofía, me alegro de verte. Lamento mucho todo lo que has pasado. Marco me lo contó todo. Gracias, David, dijo ella en voz baja. Bien, escuchen, comenzó David, abriendo su carpeta. Tenemos que actuar rápido y con inteligencia. Lo primero es presentar una denuncia formal a la policía y solicitar una orden de alejamiento de emergencia. Necesitaré que me cuentes todo lo que recuerdes, Sofía. Cada amenaza, cada encuentro, cada detalle, por pequeño que parezca. Sofía asintió, respirando hondo. Con Marco a su lado, su mano cubriendo la suya sobre la mesa, comenzó a hablar. Relató el infierno de los últimos meses, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza a medida que avanzaba. Habló de la aparición de Ricardo, de sus exigencias, de las fotos que le mostró, de las amenazas veladas que se convirtieron en advertencias explícitas. Marco escuchaba, su rostro se endurecía con cada palabra, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba su propia mano. Cuando ella terminó, el silencio en la cocina era pesado. Es más que suficiente, dijo David, su voz grave. Con tu testimonio, conseguiremos la orden de alejamiento. Pero tenemos que ser realistas. Un papel no detendrá a un hombre como el que describes. Es una herramienta, no un escudo. Entonces, ¿qué más hacemos?, preguntó Marco, su voz era un gruñido contenido. Nosotros contraatacamos, dijo David. Ricardo Vega. He hecho una búsqueda preliminar esta mañana. Es el CEO de Vega Holdings, un conglomerado de inversiones inmobiliarias. Públicamente, tiene una imagen impecable, filántropo, hombre de negocios astuto, pilar de la comunidad. No hay registros criminales, ni siquiera una multa de tráfico. Es una fachada, dijo Sofía. Detrás de esa sonrisa, es un monstruo. Lo sé, asintió David. Y los monstruos como él son inteligentes. Cubren sus huellas. La policía hará su trabajo, pero se moverán lentamente. Necesitamos nuestra propia inteligencia. Necesitamos encontrar algo que podamos usar contra él, algo que lo ponga a la defensiva, algo que lo haga más daño que una simple orden de alejamiento. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Marco. Contratas a un investigador privado, sugirió David. Alguien bueno, discreto. Alguien que pueda cavar en el pasado de Vega, en sus negocios, en su vida personal. Los hombres como él siempre tienen secretos, trapos sucios que no quieren que salgan a la luz. Tenemos que encontrarlos. Marco asintió, una idea tomando forma en su mente. Conozco a un tipo. Se llama Héctor Morales. Antiguo policía, de los de la vieja escuela. Ahora trabaja por su cuenta. Es el mejor en lo que hace. Lo llamaré. Perfecto, dijo David. Mientras tanto, la seguridad es la prioridad número 1. Marco, quiero que instales un sistema de seguridad completo en esta casa. Cámaras, sensores de movimiento, todo. Y Sofía, no quiero que te quedes sola. Ni por un minuto. No pensaba hacerlo, dijo Marco con firmeza, mirando a Sofía. De ahora en adelante, a donde yo vaya, tú vienes. O me quedo aquí contigo. No te perderé de vista. Sofía sintió una punzada de claustrofobia ante la idea, pero la sensación de seguridad la superó. Asintió. De acuerdo. Pasaron la siguiente hora perfilando los detalles. David se iría para redactar la solicitud de la orden, Marco llamaría a Héctor y a una empresa de seguridad, y Sofía escribiría una cronología detallada de todo lo que había sucedido para la denuncia policial. Después de que David se fue, un silencio incómodo se instaló entre ellos. La casa, que por la mañana se había sentido como un refugio, ahora parecía una fortaleza sitiada. Marco se dio cuenta de que la conversación se había centrado en la amenaza, en la estrategia, en la lucha. Pero no se habían detenido a hablar de ellos. Se acercó a Sofía, que estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle con aprensión. La abrazó por la espalda,
rodeando su cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. Oye, susurró. ¿Estás bien? Ella se apoyó en él, su cuerpo se relajó en su abrazo. Sí. Es solo, mucho que procesar. Escucharlo todo en voz alta lo hace más real, más aterrador. Lo sé. Pero ahora no estás sola en esto. La giró suavemente para que lo mirara. Y no todo va a ser sobre Ricardo Vega. Esto también va a ser sobre nosotros. Sobre recuperar lo que nos robó. Pero, ¿cómo podemos? Empezó ella. La casa es un desastre, yo soy un desastre. Él le sonrió. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a limpiar. Juntos. Vamos a abrir estas ventanas, dejar que entre el sol, y vamos a fregar cada rincón de esta casa hasta que el único olor que quede sea el de un hogar limpio. Y luego, te prepararé la mejor cena que hayas probado. Sofía lo miró, incrédula. ¿Hablas en serio? Limpiar. Muy en serio, dijo él, su sonrisa se ensanchó. Es una metáfora, ¿ves? Vamos a limpiar el desorden de aquí, y al mismo tiempo, empezaremos a limpiar el desorden de nuestras vidas. Empezando por la cocina. ¿Qué dices, compañera? Una risa genuina, la primera en meses, brotó de los labios de Sofía. El sonido fue como música para los oídos de Marco. Digo que eres un loco. Pero está bien. Vamos a limpiar. Y eso hicieron. Trabajaron codo con codo, como un equipo bien engrasado. Abrieron todas las ventanas, dejando que una brisa fresca barriera la atmósfera estancada. Pusieron música, una vieja lista de reproducción de sus canciones favoritas que los hizo sonreír y, a veces, detenerse para compartir un baile lento en medio del salón. Mientras limpiaban, hablaban. Hablaban de cosas triviales, de la música, del tiempo. Y poco a poco, empezaron a hablar de cosas más profundas. Marco le contó lo vacío que había estado sin ella, como su trabajo había perdido todo sentido, como la casa se sentía como una tumba. Sofía le habló de la soledad aplastante, de los días que pasaba en la cama sin poder moverse, del terror constante que la acechaba en cada sombra. No fue fácil, pero con cada confesión, una capa de dolor y malentendido se desprendía. Mientras fregaban los platos juntos, sus manos se rozaron en el agua jabonosa. Marco la detuvo, la giró hacia él y la besó, un beso profundo y húmedo con sabor a jabón de limón y promesas renovadas. Te he echado tanto de menos, murmuró contra sus labios. Cada día, cada minuto. Y yo a ti, respondió ella, su voz temblorosa. Esa tarde, llegó el equipo de seguridad. Marco supervisó la instalación de cámaras discretas en el perímetro de la casa, sensores en todas las puertas y ventanas, y un panel de alarma de última generación. Mientras los técnicos trabajaban, él hizo la llamada a Héctor Morales. La voz de Héctor era grave y sin rodeos, la de un hombre que había visto demasiado. Marco le explicó la situación. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Ricardo Vega, Héctor. Cuentas bancarias, negocios ocultos, enemigos, vicios. Cualquier cosa que podamos usar. El dinero no es un problema. Entendido, Marco, respondió Héctor. Este tipo de hombres siempre cometen el mismo error. Creen que su dinero los hace invisibles. Empezaré a cavar. Te mantendré informado. Al anochecer, la casa estaba transformada. Estaba limpia, ordenada y segura. Olía a limón y a la deliciosa salsa de pasta que Marco estaba cocinando. Los técnicos se habían ido, y estaban solos de nuevo, pero el ambiente era completamente diferente. Cenaron en la pequeña mesa de la cocina, a la luz de las velas que Marco había encontrado en un cajón. Hablaron y rieron, y por unas horas, casi pudieron olvidar la amenaza que se cernía sobre ellos. Después de la cena, Marco tomó la mano de Sofía y la guió escaleras arriba, hacia el dormitorio. La habitación también estaba limpia, las sábanas frescas habían sido puestas en la cama. Él se detuvo en la puerta y la miró, sus ojos oscuros y llenos de una emoción que le robó el aliento. Sofía, he pasado cada noche durante los últimos meses soñando contigo, pero eran pesadillas.
Pesadillas en las que te ibas, en las que me odiabas. Esta noche quiero reemplazar todas esas pesadillas con un nuevo sueño. Un sueño contigo en mis brazos, donde perteneces. Ella se acercó a él, sus corazones latiendo al unísono. Ya no tienes que soñar, Marco. Estoy aquí. Él ahuecó su rostro con sus manos, sus pulgares acariciando sus mejillas. Lo sé. Y Dios, no tienes idea de lo que eso significa para mí. La besó, y esta vez, no hubo dudas ni dolor, solo un torrente de amor y deseo acumulado que se desbordó. Sus besos se volvieron más profundos, más exigentes. Sus manos exploraron cuerpos que conocían de memoria pero que se sentían nuevos y emocionantes. La ropa se convirtió en un estorbo, y pronto estuvieron piel con piel sobre las sábanas frescas. Mírame, le ordenó él suavemente, su cuerpo se cernía sobre el de ella. Ella obedeció, sus ojos fijos en los suyos. Eres mía, Sofía. Siempre lo has sido. Y yo soy tuyo. Que ningún hombre, y mucho menos un cobarde como Ricardo, se atreva a pensar lo contrario. Soy tuya, susurró ella, sus palabras un voto, una rendición. Solo tuya, Marco. Él le hizo el amor con una mezcla de ternura y ferocidad, reclamando cada centímetro de ella, adorando su cuerpo y sanando su alma con cada caricia, con cada beso, con cada palabra de amor susurrada en la oscuridad. Fue una catarsis, una purga de todo el dolor y la soledad. Fue la reafirmación de que su amor no solo había sobrevivido, sino que había resurgido más fuerte y resistente que nunca. Más tarde, mientras yacían enredados en los brazos del otro, exhaustos y satisfechos, el teléfono de Marco vibró en la mesita de noche. Un mensaje de un número desconocido. Lo ignoró, pero vibró de nuevo. Y de nuevo. Con un suspiro de irritación, lo alcanzó. Sofía se incorporó, una sombra de miedo cruzó su rostro. ¿Qué pasa? Marco abrió el mensaje. Era una sola foto. Una foto de ellos dos, tomada a través de la ventana de la cocina mientras cenaban a la luz de las velas. Tenía zoom, estaba un poco granulada, pero era inconfundible. Debajo de la foto, un texto. La reunión familiar es conmovedora. Pero no te acostumbres a ella. Ella era mía mucho antes de ser tuya. Y lo que es mío, siempre vuelve a mí. El hielo se extendió por las venas de Marco. Era Ricardo. Los había estado observando. A pesar de las cámaras, a pesar de todo. Había estado ahí fuera, en la oscuridad, mirándolos. Su rabia fue tan instantánea y volcánica que casi rompió el teléfono en su mano. Pero entonces miró a Sofía. Vio el terror puro en sus ojos, el color desapareciendo de su rostro. En ese momento, supo que la rabia ciega no era una opción. Tenía que ser más inteligente. Más frío. Más calculador. Abrazó a Sofía con fuerza, atrayéndola contra su pecho, protegiéndola del mensaje que no le había dejado ver. No es nada, mi amor. Solo spam, mintió, su voz increíblemente tranquila. No te preocupes. Estoy aquí. La sostuvo hasta que el temblor de su cuerpo disminuyó, hasta que su respiración se volvió más regular. Pero mientras la consolaba, sus ojos estaban fijos en la oscuridad más allá de la ventana. La guerra ya no era una amenaza lejana. Acababa de llegar a su puerta. Ricardo Vega había cometido su segundo error. No solo había amenazado a su esposa, ahora lo había desafiado directamente. Y Marco iba a responder. No como un marido asustado, sino como un depredador cuya pareja había sido amenazada. El juego había cambiado. Y Marco pensaba ganarlo, sin importar el costo. La mentira de Marco, blanca y protectora, colgó en el aire de la habitación como un escudo frágil contra una tormenta que se avecinaba. Sofía, envuelta en la seguridad de sus brazos, quiso creerle. Desesperadamente, quiso creer que el mundo exterior, con sus monstruos y sus amenazas, no podía penetrar el santuario que habían reconstruido. Pero el cuerpo de Marco era un traidor. Aunque su voz era calmada, ella podía sentir la tensión que de repente recorría sus músculos, la rigidez en su espalda, el latido de su corazón que había acelerado a un ritmo de batalla.
Se apartó un poco, lo suficiente para poder mirarlo a los ojos en la penumbra. Marco, no me mientas, suplicó en un susurro. He vivido con mentiras durante demasiado tiempo. Por favor, dime la verdad. ¿Era él? Por un instante, Marco consideró negarlo de nuevo, protegerla por un poco más de tiempo. Pero al ver la determinación en su mirada, supo que el tiempo de los secretos había terminado. Ella ya no era la mujer frágil que había encontrado el día anterior. La chispa en sus ojos, aunque tenue, estaba ahí. Le había pedido luchar juntos, y eso significaba compartir el peso de la batalla. Con un suspiro grave, le pasó el teléfono. Sofía cogió el aparato con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la foto, una instantánea robada de su intimidad, una profanación de su momento de paz. Luego leyó el mensaje, y un escalofrío helado la recorrió. Era como sentir la presencia viscosa de Ricardo en la propia habitación. Se sintió expuesta, vulnerable, y la ira reemplazó al miedo. ¿Cómo se atreve? Siseó, su voz temblando de rabia. Invadir nuestro hogar, espiarnos. Quería asustarnos. Quería demostrar que puede llegar a nosotros cuando quiera, dijo Marco, su voz era un hielo cortante. Cogió el teléfono de vuelta y borró el mensaje y la foto, como si al hacerlo pudiera borrar la violación de su privacidad. Pero lo que ha hecho es darme una ventaja. ¿Una ventaja? Marco nos estaba observando. Podría estar ahí fuera ahora mismo. No, no lo creo, dijo él, su mente analítica ya trabajando, desplazando la emoción pura. Esto no fue un acto de agresión física, fue una demostración de poder psicológico. Quería meterse en nuestras cabezas, hacernos sentir impotentes. Pero nos ha mostrado su mano. Nos ha demostrado que está dispuesto a actuar de forma imprudente, y la imprudencia deja rastros. Se levantó de la cama y se vistió con movimientos rápidos y precisos. Sofía lo observó, una mezcla de miedo y admiración en su interior. Este era el Marco del que se había enamorado, el hombre que, ante una crisis, no se desmoronaba, sino que se convertía en una fuerza a tener en cuenta. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a Héctor. Esta foto, este mensaje, es evidencia. No solo de acoso, sino de acecho. Héctor sabrá qué hacer con esto. Podrá rastrear el origen del mensaje, quizás incluso triangular la ubicación desde donde se envió la foto. Y voy a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Aunque no lo hayan captado a él, podrían haber captado su coche o a alguien trabajando para él. Se dirigió al pequeño despacho que tenían en casa y encendió el ordenador. Sofía se envolvió en una bata y lo siguió, negándose a quedarse sola en la cama. Se sentó en una silla a su lado, observando cómo sus dedos volaban sobre el teclado, accediendo al sistema de seguridad. Las imágenes de las diferentes cámaras aparecieron en la pantalla, mostrando el exterior de la casa desde varios ángulos. Marco comenzó a rebobinar las grabaciones, sus ojos escudriñando cada píxel. Mientras reviso esto, quiero que pienses, Sofía. Piensa en Ricardo. En cada conversación que tuviste con él. ¿Mencionó a alguien? ¿Algún socio, algún amigo, algún enemigo? ¿Algún lugar que frecuentara? Cualquier detalle, por insignificante que parezca, podría ser la pieza que necesitamos. Sofía cerró los ojos, obligándose a volver a esos recuerdos oscuros. Siempre presumía de sus contactos. Mencionaba a un hombre, un tal, el Sombra, creo que lo llamaba. Decía que era su hombre para los trabajos sucios. El Sombra, repitió Marco. Suena a un apodo de película de serie B, pero es un comienzo. Se lo diré a Héctor. Pasaron las siguientes 2 horas en un silencio tenso, roto solo por el clic del ratón de Marco. Él revisó las grabaciones una y otra vez. Finalmente, encontró algo. Aquí, dijo, señalando la pantalla. Mira. La cámara que apuntaba a la calle mostraba una furgoneta de reparto de flores aparcada al otro lado de la calle. No le habían dado importancia antes. Pero Marco había notado un detalle. Esta furgoneta llegó a las 7 de la tarde y se fue justo después de que recibimos el mensaje.
Durante más de 2 horas, nadie salió ni entró. Y mira el ángulo. La ventana lateral apunta directamente a nuestra cocina. Podría ser una coincidencia, dijo Sofía, aunque su instinto le decía lo contrario. No lo es. Aumentaré la imagen de la matrícula. Marco trabajó en la imagen, aclarándola. Anotó el número de la matrícula. Héctor podrá rastrear esto. Apuesto a que nos llevará a una empresa fantasma o a un callejón sin salida, pero es un hilo del que tirar. Llamó a Héctor de nuevo, a pesar de la hora tardía. Le explicó lo del mensaje, la foto y la furgoneta. Héctor escuchó sin interrumpir. Dame el número de matrícula y el apodo. Voy a poner a mi gente a trabajar en ello ahora mismo. Y Marco, ten cuidado. Este tipo no está jugando. Tampoco yo, respondió Marco antes de colgar. Cuando se volvió hacia Sofía, vio el agotamiento grabado en su rostro. La tomó de la mano y la llevó de vuelta al dormitorio. Basta por esta noche, dijo con suavidad. Necesitas dormir. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo su cara. Entonces no los cierres, dijo él, acostándose a su lado y atrayéndola contra él. Hablaremos. Háblame de algo bueno. De nuestro primer viaje a la costa. ¿Recuerdas esa pequeña heladería que encontramos? Y así, en la oscuridad, comenzaron a reconstruir su pasado, no el doloroso y reciente, sino el feliz. Hablaron de sus recuerdos compartidos, tejiendo un capullo de nostalgia que los protegió del miedo. Poco a poco, la voz de Sofía se fue apagando, y su respiración se hizo más profunda. Finalmente, se durmió, agotada. Marco, sin embargo, permaneció despierto durante mucho tiempo, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche, actuando como un centinela. La mañana siguiente trajo una nueva determinación. Marco contactó a David y le contó sobre el incidente. David, furioso, aceleró la presentación de la orden de alejamiento y añadió el nuevo delito de acecho a la denuncia policial. Mientras tanto, Marco insistió en que Sofía no se quedara encerrada en casa. No vamos a dejar que nos convierta en prisioneros en nuestro propio hogar, declaró. Saldremos. Haremos las cosas que solíamos hacer. Pero lo haremos con cuidado. Fueron al supermercado, un acto de normalidad tan mundano que resultaba casi surrealista. Marco era hiperconsciente de su entorno, sus ojos escaneando a cada persona, cada coche en el aparcamiento. Sofía, al principio nerviosa, comenzó a relajarse al ver la calma y el control de Marco. Su fuerza le daba fuerza a ella. Mientras elegían verduras, el teléfono de Marco sonó. Era Héctor. Marco se apartó un poco. Dime qué tienes. La matrícula de la furgoneta está registrada a nombre de una floristería llamada Pétalos de Seda, dijo Héctor. El problema es que esa floristería cerró hace 2 años. Alguien está usando matrículas antiguas de una empresa desaparecida. Es un callejón sin salida, como sospechabas. Maldita sea, murmuró Marco. Pero hay más. El Sombra. Ese nombre me sonaba. He removido algunos de mis viejos contactos en el AMPA. Es un matón a sueldo, un especialista en intimidación. Su nombre real es Julián Acosta. Nadie sabe mucho sobre él, es un fantasma. Pero está definitivamente vinculado a Ricardo Vega. Parece ser su ejecutor personal. Entonces Vega no se ensucia las manos él mismo. Exacto. Lo que significa que es aún más peligroso. Porque tiene una capa de negación plausible. Necesitamos algo que lo vincule directamente, algo irrefutable. Sigue cavando, Héctor. Tiene que haber algo. Colgó, frustrado. La red de Vega estaba bien construida. Durante los días siguientes, se establecieron en una nueva rutina. Marco trabajaba desde casa para no dejar a Sofía sola. Héctor continuaba su investigación, encontrando pequeñas piezas del rompecabezas financiero de Vega, empresas fantasma, transacciones sospechosas, pero nada que constituyera una prueba definitiva. La orden de alejamiento fue concedida, pero como David había advertido, era solo un trozo de papel. Vega no se acercó, no llamó,
no envió más mensajes. El silencio era casi peor que las amenazas. Los hacía vivir en un estado de alerta constante, esperando el siguiente movimiento. Una tarde, mientras ordenaban unos viejos álbumes de fotos, tratando de llenar la casa con más recuerdos felices, Sofía se detuvo en una foto de ella misma de hace años, de la época en que salía con Ricardo. Odiaba a mi padre, dijo de repente. Marco la miró, sorprendido. ¿A tu padre? ¿Por qué? Mi padre era un hombre de negocios, como tú. Pero era, despiadado. Cuando conoció a Ricardo, vio en él a una versión más joven de sí mismo. Siempre me presionaba para que estuviera con él. Decía que Ricardo tenía la ambición necesaria. Cuando rompí con Ricardo, mi padre se enfureció. Fue una de las razones por las que me distancié de él. Hizo una pausa, sus ojos se perdieron en el recuerdo. Mi padre murió hace 5 años. Pero antes de morir, me dijo algo extraño. Me dijo que tuviera cuidado con Vega, que hombres como nosotros no perdonan una afrenta a nuestro orgullo. En ese momento, una idea, descabellada pero brillante, se encendió en la mente de Marco. Sofía, ¿tu padre tenía un despacho en su casa? Sí, pasaba la mayor parte del tiempo allí. ¿Y tu madre todavía vive en esa casa? Sí, ¿por qué? Tenemos que ir a verla. Tenemos que registrar ese despacho. Tu padre era un hombre de negocios de la vieja escuela. Probablemente guardaba registros de todo. Si tenía negocios con Vega, o si sabía algo sobre él, podría haber algo allí. Una carta, un contrato, un diario, cualquier cosa. Era una posibilidad remota, pero era la primera pista nueva que tenían en días. Llamaron a la madre de Sofía, una mujer dulce que estaba encantada de saber de ellos y ajena a la pesadilla que estaban viviendo. Les dijo que por supuesto podían pasar. Esa misma tarde, condujeron hasta la casa de la infancia de Sofía. Mientras Marco conducía, notó un coche oscuro, un sedán sin distintivos, que parecía haber estado detrás de ellos durante varios kilómetros. Su instinto se disparó. No aceleró ni hizo movimientos bruscos. Simplemente continuó, tomando un par de desvíos inesperados. El coche lo siguió. Nos están siguiendo, dijo con calma, sus ojos fijos en el espejo retrovisor. Sofía se giró y vio el coche. El pánico la atenazó. Marco. Tranquila. No voy a llevarlos a casa de tu madre. Tengo un plan. En lugar de dirigirse a la zona residencial, giró bruscamente hacia el distrito industrial de la ciudad, una zona de almacenes abandonados y calles desiertas. El coche oscuro lo siguió. Marco aceleró por una calle sin salida, deteniéndose al final. El sedán se detuvo a distancia, bloqueando la única salida. Quédate en el coche, cierra las puertas y llama a la policía si no vuelvo en 5 minutos, ordenó Marco, su voz no admitía discusión. Antes de que Sofía pudiera protestar, salió del coche y caminó con paso decidido hacia el sedán. Del coche del perseguidor bajaron 2 hombres. Eran grandes, con rostros inexpresivos y trajes baratos. No eran matones comunes, tenían el aire de profesionales. Uno de ellos era sin duda Julián Acosta, el Sombra. ¿Puedo ayudarles?, preguntó Marco, su tono era peligrosamente tranquilo. ¿Se han perdido? El hombre que parecía ser Acosta sonrió, una sonrisa sin humor. Marco Torres. Ricardo Vega te envía sus saludos. Dice que estás jugando en una liga que no entiendes. Dile a tu jefe que se está metiendo con la persona equivocada, respondió Marco. Y que si vuelve a acercarse a mi esposa, la próxima conversación que tengamos no será tan civilizada. No hay conversación, dijo el otro hombre, dando un paso adelante. Solo es una advertencia. Aléjate de los asuntos de Vega. Deja a la mujer. O la próxima vez no seremos tan amables. Marco evaluó la situación. 2 contra 1. Podía defenderse, había practicado artes marciales durante años, pero no era invencible. Y Sofía estaba en el coche. El objetivo no era ganar una pelea callejera, era enviar un mensaje. Entiendo,
dijo Marco, levantando las manos en un gesto de falsa rendición. Mensaje recibido. Dile a Vega que lo he captado. Acosta lo estudió por un momento, como si no estuviera seguro de si creerle. Finalmente, asintió a su compañero. Se dieron la vuelta, volvieron a su coche y se marcharon. Marco esperó hasta que desaparecieron antes de volver a su propio coche. Sofía estaba llorando, con el teléfono en la mano, a punto de llamar a la policía. Él la abrazó con fuerza. Estoy bien, estoy bien. Se han ido. Tenemos que ir a la policía, Marco. Esto es demasiado. Iremos. Pero primero, tenemos que ir a casa de tu madre. Ahora más que nunca. Esto no fue una advertencia al azar. Sabían que íbamos a alguna parte. Están asustados. Tienen miedo de lo que podamos encontrar. Su corazonada se había convertido en una certeza. La clave para destruir a Ricardo Vega estaba en el pasado, escondida en algún lugar del despacho del padre de Sofía. Con renovada urgencia, condujeron a la casa de la madre de Sofía, asegurándose de que no lo seguían. Fueron recibidos con un cálido abrazo. Después de una breve charla, explicaron que necesitaban buscar unos viejos documentos familiares en el despacho de su padre. La madre de Sofía, sin sospechar nada, les dio su bendición. El despacho estaba intacto, congelado en el tiempo. Olía a cuero viejo y papel. Estaba meticulosamente ordenado. Marco y Sofía comenzaron la búsqueda. Revisaron archivadores, cajones, estanterías. No encontraron nada. Horas después, frustrados y cubiertos de polvo, estaban a punto de rendirse. Sofía se sentó con un suspiro en el viejo sillón de cuero de su padre. Su mano se deslizó por el lateral del reposabrazos y sintió un pequeño bulto bajo la tapicería. Curiosa, palpó la zona. Había algo duro, rectangular, cosido dentro del cuero. Marco, ven aquí, dijo, su voz cargada de emoción. Marco se acercó. Con una pequeña navaja que llevaba, hizo con cuidado una incisión en el forro. Dentro, había un pequeño sobre de Manila. Lo sacaron y lo abrieron. Contenía una unidad de memoria USB y una única hoja de papel doblada. Era una carta del padre de Sofía, dirigida a ella. La letra era temblorosa, la de un hombre enfermo cerca del final. Mi querida Sofía, leía, si estás leyendo esto, significa que has encontrado lo que nunca tuve el valor de darte en vida. Te fallé de muchas maneras, hija mía, sobre todo al empujarte hacia Ricardo Vega. Pensaba que era fuerte, pero era veneno. Descubrí demasiado tarde la verdadera naturaleza de sus negocios. No es un inversor, es un ladrón. En esta unidad USB encontrarás pruebas de sus fraudes, de cómo estafó a docenas de familias, incluida la nuestra, con esquemas inmobiliarios. Yo fui su cómplice al principio, por ceguera y codicia. Usó mi empresa como fachada. Cuando quise salir, me amenazó. Amenazó con destruirme y, peor aún, con hacerte daño si alguna vez te acercabas a la verdad. Guardé esto como mi seguro de vida y, si es necesario, como mi confesión. Usa esta información para protegerte. Sé la mujer valiente que nunca te animé a ser. Perdóname. Con todo mi amor, papá. Lágrimas silenciosas rodaron por las mejillas de Sofía mientras leía. Eran lágrimas de tristeza, de perdón y de una abrumadora sensación de vindicación. Marco la abrazó. Miró la pequeña unidad USB en su mano. Era del tamaño de una uña, pero contenía el poder de una bomba atómica. Lo tenemos, Sofía, susurró, su voz vibrando con una intensidad triunfante. Lo tenemos. Se acabó el juego. Ahora, nosotros ponemos las reglas. Sosteniendo la prueba que podía destruir a Ricardo Vega para siempre, salieron del despacho, dejando atrás los fantasmas del pasado y caminando hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante y despejado. La guerra no había terminado, pero acababan de encontrar el arma que la ganaría. Y estaban listos para usarla. La pequeña unidad USB se sentía pesada en la mano de Marco, su peso desproporcionado a su tamaño físico.
Era un concentrado de secretos tóxicos, un arma forjada en el arrepentimiento de un padre y entregada por el destino. De regreso en su coche, el silencio entre Marco y Sofía no era de tensión, sino de expectación. La adrenalina de su descubrimiento vibraba en el aire. Sofía sostenía la carta de su padre contra su pecho, las palabras un bálsamo agridulce para heridas que no sabía que tenía. No puedo creer que guardara todo esto, susurró ella. Tenía tanto miedo, pero aún así, intentó protegerme a su manera. Lo hizo, dijo Marco, tomando su mano libre. Y ahora vamos a honrar su memoria usando esto para acabar con ese monstruo para siempre. No volvieron a casa directamente. La paranoia, ahora una aliada, les decía que su hogar era el lugar más predecible. En su lugar, Marco condujo hasta las oficinas de David. Era tarde, pero sabía que su amigo estaría allí. Entraron en el edificio de cristal y acero, y la normalidad de un entorno de trabajo bullicioso contrastaba fuertemente con la clandestinidad de su misión. David los recibió en su despacho, su rostro se iluminó con preocupación al verlos. Estaba a punto de llamaros. ¿Estáis bien? La policía me contactó, dijisteis que os estaban siguiendo. Estamos bien, David. Y estamos mucho mejor que bien, dijo Marco, colocando la unidad USB sobre el pulido escritorio de caoba de su amigo. Esto es todo. La prueba que necesitábamos. Sofía le entregó la carta a David. Mientras él la leía, su expresión pasó de la curiosidad a la conmoción y finalmente a una sonrisa depredadora, la sonrisa de un abogado que sabe que tiene un caso ganado. Luego, conectó la unidad USB a su ordenador portátil. Lo que apareció en la pantalla fue una meticulosa colección de pruebas. Hojas de cálculo que detallaban transacciones fraudulentas, copias de correos electrónicos incriminatorios entre Ricardo y el padre de Sofía. Grabaciones de audio de llamadas telefónicas en las que Ricardo admitía abiertamente sus crímenes, creyendo que hablaba con un cómplice. Era un caso hermético. Ricardo Vega no era solo un acosador, era un estafador de alto nivel, un criminal que se escondía detrás de una fachada de legitimidad. Dios mío, exclamó David, desplazándose por los archivos. Esto es, dinamita. Con esto, no solo lo hundimos, lo enterramos. Años de prisión, Marco. Estamos hablando de fraude, extorsión, crimen organizado. Quiero que se haga público, dijo Marco con firmeza. No quiero que esto se pierda en un largo proceso judicial a puerta cerrada. Quiero que todo el mundo vea quién es realmente Ricardo Vega. Quiero que su nombre se convierta en sinónimo de criminal. Podemos hacerlo, asintió David, su mente ya trabajando en la estrategia. Tengo un contacto en el periodismo de investigación, de los que ganan premios. Si le filtramos esto de forma anónima, se asegurará de que la historia explote. La presión mediática obligará a la fiscalía a actuar con rapidez y contundencia. Para cuando lo arresten, ya estará condenado en el tribunal de la opinión pública. El plan se puso en marcha con una rapidez vertiginosa. David hizo una copia segura de los archivos y preparó un paquete anónimo para su contacto. Mientras tanto, Marco y Sofía fueron a la comisaría, esta vez con una confianza que no tenían antes. Presentaron la nueva evidencia a un detective que, al principio escéptico, se quedó boquiabierto al comprender la magnitud de lo que tenía entre manos. La maquinaria de la justicia, a menudo lenta, comenzó a moverse con una velocidad inusitada. Esa noche, por primera vez en meses, Marco y Sofía durmieron sin sobresaltos. No era el sueño de los inocentes, sino el de los guerreros que, tras una larga batalla, saben que la victoria está al alcance. 2 días después, la bomba estalló. La historia apareció en la portada de un importante periódico nacional y fue la noticia principal en todos los canales de televisión. El filántropo Ricardo Vega, acusado de liderar una red de estafa inmobiliaria millonaria. La cara sonriente de Vega estaba en todas partes, ahora yuxtapuesta con titulares que gritaban fraude y engaño. La historia, alimentada por las pruebas irrefutables, se extendió como un reguero de pólvora. Antiguos socios de Vega comenzaron a hablar, otras víctimas de sus estafas salieron a la luz, animadas por la revelación.
El imperio de Ricardo Vega, construido sobre mentiras, comenzó a desmoronarse en cuestión de horas. Marco y Sofía vieron las noticias desde la seguridad de su salón. Vieron imágenes en directo de la policía llegando a las opulentas oficinas de Vega Holdings con una orden de registro. Vieron a un Ricardo Vega demacrado y furioso siendo escoltado fuera de su mansión, esposado, tratando de ocultar su rostro de las cámaras con una chaqueta de diseñador. Al ver a su atormentador reducido a un criminal común, Sofía no sintió alegría ni venganza. Sintió una inmensa y abrumadora sensación de alivio. Era como si un peso que había estado cargando sobre sus hombros durante años finalmente hubiera sido levantado. Se apoyó en Marco y lloró, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Él la abrazó, besando la parte superior de su cabeza. Se acabó, mi amor, susurró. Realmente se acabó. La caída de Vega fue tan rápida como espectacular. Con las pruebas en su contra, y con el Sombra testificando en su contra a cambio de una sentencia reducida, Ricardo Vega fue condenado por múltiples cargos y sentenciado a una larga pena de prisión. Su nombre fue borrado de las juntas directivas, su foto retirada de las galas benéficas. Se convirtió en una nota a pie de página, una historia de advertencia sobre la arrogancia y la corrupción. Con la amenaza eliminada, la vida de Marco y Sofía comenzó a volver a la normalidad, pero era una nueva normalidad. La terrible experiencia los había cambiado, había forjado su vínculo con un acero que nada podía romper. Se redescubrieron el uno al otro, no solo como los jóvenes amantes que habían sido, sino como dos supervivientes que habían luchado juntos en las trincheras y habían salido victoriosos. Vendieron la casa que había sido testigo de tanto dolor y compraron una nueva, una con grandes ventanas que dejaban entrar la luz y un jardín donde podían plantar nuevas raíces. Llenaron su nuevo hogar de risas, de amigos y de la promesa de un futuro sin miedo. El amor que habían reavivado en medio de la crisis floreció, más profundo y significativo que antes. Había una nueva ternura en sus toques, una nueva comprensión en sus miradas. Los diálogos sensuales y juguetones volvieron, pero ahora estaban impregnados de la gratitud de quien ha estado a punto de perderlo todo. «Sabes, señor Torres», le dijo Sofía una noche, mientras bailaban lentamente en su nuevo salón, «para ser un hombre que estaba tan ansioso por divorciarse de mí, parece que no puedes mantener tus manos quietas». Marco rió, un sonido profundo y feliz, y la apretó más contra él. «Es porque tardé demasiado en darme cuenta de que divorciarme de ti sería como divorciarme de mi propio corazón. Y ahora que lo tengo de vuelta, planeo mantenerlo muy, muy cerca». La besó, un beso largo y lleno de promesas, un testimonio de todo lo que habían superado y de todo lo que aún les quedaba por vivir. Epílogo. 5 años después. El sol de la tarde doraba el jardín trasero, iluminando las risas de dos niños pequeños que corrían descalzos por el césped. Un niño de 4 años, con el cabello oscuro y los ojos serios de su padre, perseguía a su hermana menor, una niña de 2 años con el cabello rizado y la risa contagiosa de su madre. Marco y Sofía los observaban desde el porche, sentados en un columpio de madera, con los cuerpos cómodamente apoyados el uno en el otro. Sofía descansaba su cabeza en el hombro de Marco, su vientre redondeado por la promesa de un tercer hijo. «Míralos», dijo Sofía en un susurro suave. «A veces, todavía me cuesta creer que todo esto sea real. Que seamos tan felices». Marco la besó en la sien, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. «Es real, mi amor. Luchamos por ello. Nos lo merecemos». La pesadilla de Ricardo Vega era un recuerdo lejano, una cicatriz que se había desvanecido hasta convertirse en una fina línea blanca, un recordatorio de su fuerza en lugar de su dolor. Su amor, puesto a prueba por el fuego, se había convertido en un refugio inquebrantable, una fuente de alegría y consuelo. Vieron a su hijo, Leo, ayudar a su hermana, Mía, a levantarse después de una caída, dándole un torpe abrazo antes de reanudar su juego. En ese simple gesto, vieron el legado de su amor, la bondad, la protección, la conexión inquebrantable. «Te quiero, Marco Torres», dijo Sofía, girando la cabeza para mirarlo. «Más de lo que las palabras pueden expresar». «Y yo te quiero a ti, Sofía Torres», respondió él,
sus ojos reflejando el mismo amor profundo y duradero. Nunca lo dudes. Ni por un segundo. Se inclinó y la besó, un beso familiar y reconfortante, lleno de la paz que solo se encuentra en el verdadero hogar. El sonido de las risas de sus hijos era la banda sonora de su final feliz, un final que no les fue dado, sino que construyeron juntos, a partir de las cenizas de un malentendido y la fuerza de un amor que se negó a morir. A veces, la vida nos lleva por caminos oscuros y nos enfrenta a pruebas que parecen insuperables. La historia de Marco y Sofía nos recuerda que incluso en la más profunda de las desesperaciones, el amor verdadero y la comunicación pueden ser el faro que nos guíe de vuelta a la luz. Nos enseña que las apariencias pueden engañar y que detrás de un acto que parece una traición puede esconderse el mayor de los sacrificios. Su viaje no fue fácil, pero al final, no solo derrotaron a la oscuridad que los amenazaba, sino que reconstruyeron su relación sobre una base más fuerte de confianza, perdón y un amor incondicional que duraría toda la vida. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.